Bien, estamos nuevamente con nosotros, con ustedes, encantados de estar aquí para conversar del asunto que le habíamos prometido en la entrega anterior, que son las causas excluyentes de la acción. Las causas excluyentes de la acción son, en primer lugar, la fuerza física irresistible. Es decir, cuando una persona utiliza a otro sujeto, a otra persona, para causar un daño o para causar un determinado resultado que puede ser delictivo. Para que tengan un ejemplo bien claro, si alguien está parado frente a una vidriera, por ejemplo, donde se exhiben artículos costosos o artículos que tienen su valor, y alguien con el ánimo de poder robar esos artículos que están, o alguno de esos artículos que están en el escaparate, empuja a la persona que está mirando buenamente la vidriera, hace que con su cuerpo, con la fuerza de su cuerpo, destruya el vidrio y él se aprovecha de eso para robarlo. Esto es una fuerza física irresistible. Es decir, no responde el individuo que fue utilizado como objeto, como instrumento, porque no tuvo voluntad. Acá se dan cuenta que faltan los tres elementos de la acción anterior, que yo les contaba en la charla pasada. Ahí el individuo no tuvo finalidad, no tuvo subjetivismo de la acción, él no pensó, y mucho menos pensó que iba a haber un nexo causal, que iba a haber una salida al exterior, porque él voluntariamente nunca la hizo, y que iba a romper, iba a causar el daño, y para que otro se apoderara, porque él no tuvo absolutamente ninguna voluntad de eso. Esa es la fuerza física irresistible. Él es usado como instrumento, actuó en una forma totalmente involuntaria. Lo mismo le pasa a esto si hubiera sentido, por ejemplo, un golpe de viento, ¿verdad? Una persona que está mal parada en ese momento, que se está acomodando, en fin, arreglándose el cordón de un zapato o tiene cierta dificultad para caminar y un golpe de viento lo hace golpear contra algo que rompe, él no es causante, podrá ser causante desde el punto de vista civil, ¿verdad? Le podrán reclamar los daños, pero no desde el punto de vista penal porque no tuvo voluntad. Un golpe de viento, un golpe de mano, en fin. Eso es la fuerza física irresistible. Y acá quiero hacer una pequeña observación. No vayan a confundir nunca fuerza en derecho penal, fuerza física irresistible con coacción. Si la fuerza física irresistible es una cosa y tiene ese resultado que les acabo de decir, elimina la acción. La coacción, es decir, la fuerza moral, la fuerza psíquica sobre una persona, tú haces esto porque si no haces te mato, o mato a tu madre, o mato a tu hijo, o mato a tu esposa, o mato a lo que sea, eso es causa de otra cosa. Es una causa de inculpabilidad, que después la vamos a ver, pero no es una causa que va contra la acción. Contra la acción va solo la fuerza física irresistible causada por otra persona o causada por una circunstancia de orden natural. Un viento, un golpe de mano, un relámpago, en fin, un rayo, lo que fuera. Segundo acto que elimina la acción, los actos reflejos. Si un individuo está mirando una obra de arte, por ejemplo, en un museo, y en ese momento le sobreviene un vómito, involuntariamente, tiene arcadas, no puede contenerlo, y ensucia la obra de arte con su vómito, eso es un acto reflejo, no es un acto pensado, no viene de pensamiento interno del individuo, sino de sensaciones subcorticales que nos llegan a ser profundas, y el individuo, por ejemplo, tiene o un vómito, o una hemorragia, o un estornudo que puede dañar un manuscrito que está viendo en un museo, o una obra de arte, un cuadro, o en fin, lo que se trate. Esos son los actos reflejos. Una hemorragia, ¿verdad? También. Y en último lugar tenemos a las concausas. Las concausas, que son algo, por llamarle de alguna manera, algo así como un caso fortuito, están previstas expresamente en el Código Penal vigente, en el artículo 4 del mismo, que dice así:
no se responde, es decir, no se es responsable, ¿verdad?, penalmente, de la concausa preexistente, superviniente o simultánea, independiente del hecho que no se ha podido prever. Punto. La que se ha podido prever y no se ha previsto será tenida en cuenta por el juez para rebajar la pena según su criterio, de acuerdo con las circunstancias del caso y lo dispuesto en el artículo 18. Pero vamos a detenernos efectivamente en la definición de la concausa, ¿verdad? Que como vemos tiene tres formas. Puede ser una concausa anterior, una concausa concomitante o una concausa posterior. Una concausa anterior, por ejemplo, nosotros les quiero poner ejemplos clásicos que además son fáciles y los pueden recordar mejor, son más fáciles de recordar. Una persona quiere matar a otra, lo agrede, en fin, le pega una puñalada, pero el individuo resulta que no muere de esa puñalada. La puñalada lo ha herido, pero no le ha causado un daño demasiado grave, pero sí muere al poco tiempo por una enfermedad mortal que lo ha quejado. El sujeto estaba enfermo, tenía una enfermedad de carácter letal, y esa enfermedad fue haciendo sus efectos, y a pesar de que el otro lo hiere o le tira un balazo o lo que fuera para matarlo, la persona no se muere de eso, se muere por una concausa anterior al hecho, anterior, concomitante. Concomitante es, por ejemplo, una persona quiere envenenar a otra, la envenena, pero resulta que en el mismo momento, son ejemplos de laboratorio, en el mismo momento aparece alguien y lo balea en la cabeza y lo mata instantáneamente. El veneno no ha hecho efecto, no ha tenido ocasión de hacer efecto, sino que el que ha realizado el balazo es el otro. El que lo ha matado es el que ha realizado el balazo. Y el veneno al final no ha hecho efecto. Yo tengo algunos ejemplos aquí en el libro que les quiero leer para que ustedes vean esto con cosas que han ocurrido realmente, ¿no? Hay un ejemplo muy señalado por toda la doctrina de derecho penal, que es el lesionado en una pierna, un individuo que, por ejemplo, tiene un accidente de auto, ¿no?, y es lesionado en una pierna y es conducido al hospital. El hospital se incendia y el herido muere quemado. Para mí es una causa superviniente, independiente del hecho y que no se ha podido prever. Distinto a este supuesto es, otro ejemplo, el médico que opera a un paciente y no toma las medidas para que la herida sea tratada con asepsia y no se infecte. Pues en ese caso el médico debió prever, debió saber que esto podría ocurrir. ¿Se dan cuenta la diferencia? En primer lugar, al segundo, porque ahí el médico intervino mal. Se olvidó de disponer las medidas convenientes para que el sujeto no sufriera una infección, la sufrió y se murió por la infección. Pero el otro, que lo hiere a una persona o que a través de un accidente la persona tiene una pierna, lo van a enyesar en un hospital y en ese momento el hospital, cuando lo están enyesando, se incendia y el individuo muere quemado ahí adentro, no tiene nada que ver pues es una causa absolutamente imprevisible. Independiente del hecho es difícil, no hay nada independiente, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Otro ejemplo que quiero decirle, el de quien hace perder el sentido a otro dándole un golpe. Esto ocurrió acá en el departamento de Tacuarembó, lo recuerdo, es un caso jurisprudencial de hace muchos años, incluso en la época que yo estudiaba. La víctima queda desvanecida en el campo, sobreviene una tormenta eléctrica y un rayo lo mata. Se trataba de dos hermanos, estaban trabajando en el campo, tuvieron una discusión, uno de ellos le pegó un puñetazo a otro, lo dejó noqueado en el campo y se fue. Sobrevino una tormenta eléctrica y un rayo lo mató a este individuo que estaba groggy, ¿no?, con falta de sentido, tirado en el campo. Es decir,
yo lo que estimo que nuestro legislador, con todo el respeto que le tengo al gran doctor Violeta Goyena, y esto lo entiendo gran parte de la doctrina uruguaya, entiendo que lo de independiente no debió de haberlo puesto en el código. Debió haber seguido la norma del artículo 40 y 41 del código italiano, que fue de donde sacó esa disposición, donde no se habla de independencia del hecho. Porque dice, independiente del hecho que no se ha podido, pero independiente del hecho no hay nada. Todos los hechos dependen de otros, de una sucesión de hechos anteriores. Y nosotros nos ponemos a ver y decimos, sí, pero como el individuo que le pegó al armario y lo dejó tirado en el campo, sobrevino una tormenta eléctrica. Él no podía prever la tormenta eléctrica porque el día incluso estaba bien. Fue una tormenta eléctrica de esas rápidas, ¿verdad? Pero sí, pero independiente del hecho fue, no, porque él estaba tirado en el campo, porque el otro le había pegado un golpe y lo había dejado desmayado en el campo, así que independiente no era. Independiente no puede haber nada. De manera que yo le hubiera quitado en la reforma del proyecto de reforma del Código Penal que yo dirigí hace ya cerca de 20 años y que fue entregado al presidente Tabaré Vázquez en su momento y que luego fue a la Cámara y tuvo una aprobación en una de las cámaras, después no sé qué quedó hecho de ese proyecto. No solamente trabajé yo era el que dirigía, pero trabajaron 15 más conmigo, todos especialistas. En ese proyecto nosotros poníamos a la concausa, precisamente sin lo de independiente. Bien, hablábamos de aquellos hechos concomitantes anteriores o posteriores al hecho que no se haya podido prever. Y nada más, le sacábamos lo de independiente. Bien, con esto creo que podemos dar por terminada la parte correspondiente a la acción, aunque bueno, queda algo de omisión, ¿no? Las omisiones ya más o menos las vimos. ¿Por qué se penan las omisiones? Son muy pocas, ¿verdad? Las que les conté y algunas más que no vale la pena ahondar sobre ellas en estas charlas, que son charlas para que la gente entienda y no para que la gente dé un examen de derecho penal o se presente a un posgrado de derecho penal, ¿verdad? Como ya lo dijimos. La omisión se pena en realidad porque la ley espera que el individuo haga una determinada acción que no hace. Y al no hacer esa determinada acción logra un resultado que es un resultado contrario a algún bien jurídico determinado de una persona. Es decir, yo voy por la calle, veo a un individuo que necesita auxilio y no lo auxilio, la ley espera de mí que yo lo auxilie, espera como una circunstancia que hace solidario, por solidaridad humana, por solidaridad ciudadana, y no lo hago y entonces por eso me pena. Eso es un poco digamos, lo que es la razón de ser de la omisión. Bueno, muchas gracias nuevamente por la atención de todos ustedes. En la próxima vamos a continuar con el segundo elemento del delito, para nosotros el tercero ya, que es la tipicidad. Muchas gracias y hasta pronto.